En el verano de 1994, un hombre llamado Walter Hayes se sentó en una silla de jardín, afuera de una casa rodante de doble ancho en Deming, Nuevo México. Se enganchó un micrófono al cuello de la camisa y dijo: le sostuve la mano, y me miró. Y supe en ese preciso momento que nada de lo que me habían dicho jamás, sobre nada, era verdad. Se estaba muriendo de cáncer de páncreas. Le quedaban quizá 4 meses, ya no tenía nada que proteger, y lo que dijo a continuación nunca ha sido reconocido de manera oficial. La cinta llegó hasta mí por una ruta tortuosa que todavía hoy no termino de entender del todo. Una investigadora llamada Donna Faulk, que trabajaba desde Albuquerque, llevaba casi una década recogiendo en silencio testimonios del hecho de muerte de antiguo personal militar. Hombres y mujeres que habían servido en el suroeste de los Estados Unidos a finales de los años 40 y principios de los 50, muchos de ellos destinados en el campo aéreo del ejército en Roswell, Nuevo México o en sus alrededores. Ella no buscaba el escándalo. Era, según su propia descripción, una archivista jubilada con un excedente de tiempo y con la convicción persistente de que el registro oficial estaba plagado de huecos. Encontró a Walter Hayes en julio de 1994 a través de un conocido en común, un antiguo sargento de intendencia que había servido en el campo de pruebas de White Sands y que le dijo a Donna por teléfono que había un hombre al que tenía que conocer antes de que el cáncer terminara el trabajo. Ella manejó 5 horas. Montó una grabadora y Walter Hayes habló durante 4 horas y 11 minutos sin detenerse. Yo he escuchado esa cinta. No todo en ella es coherente. Algunas secciones se pierden por la interferencia del viento. En un tramo largo, de unos 40 minutos, la calidad del audio se degrada hasta convertirse en algo que suena casi deliberado, una especie de distorsión oscilante que el técnico de sonido de Donna describió después como compatible con una interferencia magnética. Si esa interferencia fue accidental o fue otra cosa, es una pregunta que no estoy capacitado para responder de manera definitiva, pero lo suficiente se entiende, y lo suficiente es devastador. Y ahí es donde Walter Hayes se vuelve imposible de ignorar. Déjenme contarles lo que describe, no en abstracciones, no en el lenguaje vago y lleno de reservas de los hombres que tienen miedo. Walter Hayes describe detalles concretos. Da fechas, da ubicaciones dentro de ubicaciones. No solo Roswell, sino coordenadas específicas dentro de la base, designaciones de edificios, horarios de turnos, los nombres de los emparedados que se sirvieron en el comedor la mañana del 9 de julio de 1947. Describe haber sido convocado. Tenía 23 años. Llevaba 14 meses destinado en el campo aéreo del ejército en Roswell, trabajando como guardia de perímetro de seguridad. La más anodina de las asignaciones, caminar la cerca, revisar el portón, firmar la tablilla, no era oficial, no era científico, no era bajo ninguna medida convencional la clase de hombre que uno elegiría para algo extraordinario, que es, según él sugiere, precisamente la razón por la que lo eligieron a él. Necesitaban a alguien que no hiciera demasiadas preguntas, dice en la cinta, alguien que todavía no hubiera aprendido a ser ambicioso. Yo no era más que un muchacho de Dothan, Alabama, que sabía obedecer órdenes y mantener la boca cerrada. La mañana del 9 de julio, 2 días después de la recuperación inicial de los restos del choque en el rancho Foster, en las afueras de Corona, Nuevo México, Walter Hayes fue sacado de su rotación habitual por un hombre al que identifica solamente como el mayor. Tiene cuidado de no dar un nombre completo. Si esa decisión nace de la lealtad, del miedo o de una memoria que se apaga, no queda claro. A lo largo de las 4 horas de grabación se refiere a él siempre como el mayor. El mayor lo llevó a una sección de la base a la que Walter nunca había tenido acceso. El edificio 84. Había pasado por delante decenas de veces. Parecía anodino. Una estructura baja de concreto, sin ventanas, una sola puerta, sin más señalización que un letrero estándar de área restringida que era, anota Walter, idéntico a los que estaban colocados afuera del taller de vehículos y del almacén de intendencia. Eso es lo que nadie entiende, dice. Lo escondieron dentro del ordinario.
Lo pusieron justo al lado de todo lo demás, sin ceremonia, sin guardias adicionales. Solo una puerta que se veía igual que todas las demás puertas de aquella base. Antes de entrar le dijeron solamente dos cosas: no le hables y no lo toques a menos que él te busque primero. Mientras más se adentra uno en el relato de Walter, más se resiste a una clasificación fácil. No está describiendo a las criaturas de ojos enormes y piel plateada de la ciencia ficción. Está describiendo algo más inquietante que eso, algo más específico. Al principio había dos de ellos, dice. Uno no respondía, tendido sobre una mesa, cubierto por lo que él describe como una lona pesada, inmóvil de una manera que él entendió de inmediato como permanente, muerto, o algo parecido a muerto. No sé si mueren como morimos nosotros, dice, pero fuera lo que fuera, no se movía, y todos en aquella sala lo trataban como una cosa, no como un cuerpo, como una cosa. Naroli. El otro estaba sentado. Walter dedica casi 20 minutos a describir a este ser, y quiero tener cuidado aquí, no adornar, no dramatizar, sino transmitir lo que él dice realmente en el orden en que lo dice, porque la secuencia de sus observaciones importa. No empieza por los ojos ni por la cabeza, como haría alguien que estuviera inventando una historia. Empieza por las manos. Tenía las manos sobre el regazo, dice, y lo primero que pensé, lo primerísimo, fue que se veían cansadas. De la forma en que se veían cansadas las manos de tu abuela, como si hubieran hecho demasiado durante demasiado tiempo. Las manos eran pálidas, no blancas, pálidas, del color, dice, del periódico viejo que se queda al sol. Los dedos eran más largos que los dedos humanos, pero no de manera grotesca. 4 dedos, sin uñas visibles. Los nudillos estaban pronunciados de una forma que le hizo pensar en la erosión, en la piedra pulida por el agua a lo largo de muchísimo tiempo. Se quedó de pie junto a la puerta durante lo que él calcula fueron 3 minutos antes de acercarse. Nadie le dijo que lo hiciera, nadie le dijo que no lo hiciera. Giró la cabeza cuando me moví, dice. No rápido, lento, como si llevara un rato esperándome y no tuviera prisa por eso. Aquí es donde la explicación oficial, tal como es, se derrumba por completo. Porque lo que Walter describe a continuación no es un espécimen pasivo, no es un cuerpo recuperándose de un trauma, no es una entidad que no responde y que se comporta según algún instinto animal. Lo que describe es deliberado, atento, curioso. Me miró de la forma en que uno mira algo que ya tiene descifrado, dice, no como si me estuviera estudiando, como si ya hubiera terminado de estudiarme y solo estuviera mirando, paciente. Estuvo dentro del edificio 84 unas 3 horas aquel primer día, porque hubo un segundo día y un tercero. Esto plantea una pregunta crítica pero sencilla. ¿Por qué Walter? Él mismo se la hizo en la cinta, se pasó 47 años haciéndosela. Y la respuesta a la que termina llegando es la que más me inquieta, porque no es dramática, es burocrática. Según Walter, un médico de la base, un hombre al que llama el Dr. Reeves, determinó dentro de las primeras 12 horas de contacto que el ser respondía de manera distinta ante distintas personas, ante los oficiales, ante los científicos, ante la mayoría del personal que pasó por el edificio 84 en aquellos primeros días, no respondía. Seguía presente, pero cerrado. Ante Walter se orientaba. El Dr. Reeves dijo que probablemente era por mi edad, recuerda Walter, que yo estaba más cerca de algo, de alguna frecuencia, dijo él. No sé qué significa eso, tampoco lo sabía entonces, pero me seguían llevando de regreso. Se convirtió en la práctica, en su guardia, en su acompañante, en su punto de contacto. Aunque esa expresión implica una comunicación en 2 direcciones que Walter se esfuerza a la vez por afirmar y por complicar a lo largo de toda la grabación. No hablábamos, dice, no con palabras. Pero mentiría si les dijera que no pasó nada entre nosotros. Algo pasaba entre nosotros todos y cada uno de los días. Custodió a aquel ser durante 22 días. 22 días. Y aquí viene la parte más extraña. No existen registros, ni de la reasignación de Walter, ni de las bitácoras de acceso modificadas del edificio 84 para julio y agosto de 1947. Donna Folk pasó 3 años presentando solicitudes al amparo de la Ley de Libertad de Información, dirigidas a los rangos de fechas y a las listas de personal del campo aéreo del ejército en Roswell. Lo que recibió, páginas de documentos fuertemente censurados,
A principios de 1997 contenía un vacío, del 8 de julio al 3 de agosto de 1947. Un vacío de 26 días en las bitácoras oficiales de servicio de una base que por lo demás estaba documentada con obsesión burocrática. 26 días. Walter estuvo ahí durante 22 de ellos. El silencio de esos documentos es ensordecedor. El 19º día, y en esto es preciso, lo ha contado, lo ha vuelto a contar, y aparentemente se pasó décadas contándolo. El ser lo buscó a él. Walter llevaba sentado en una silla plegable a poco más de 1 metro de donde el ser estaba sentado. Esa era su rutina. Llegaba a las 6 de la mañana, se sentaba, el ser se orientaba hacia él, y permanecían así, en ese silencio que Walter describe cada vez menos como vacío y cada vez más como plenitud, hasta que su turno terminaba a las 2 de la tarde. Al 19º día, el ser extendió la mano. Se movía lento, dice. Oro lo que hacía era lento, como si estuviera teniendo cuidado con nosotros, como si supiera que éramos frágiles y no quisiera romper nada. Walter extendió la suya de vuelta. Sé que se suponía que yo no debía tomar la iniciativa, pero él había estirado la mano primero. Esa era la regla y no tuve miedo. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Debí haber tenido miedo y no lo tuve. Estaba tranquilo. Estaba más tranquilo de lo que he estado en toda mi vida. Sus manos hicieron contacto. Los dedos del ser, 3 de ellos, dice, curvándose alrededor del dorso de su mano derecha, mientras el cuarto permanecía extendido, estaban tibios. No tibios como la temperatura del cuerpo, más tibios que eso. Dice que se sintió como sostener algo que hubiera estado un rato al sol. Entonces deja de hablar durante casi 1 minuto entero en la cinta. Cuando retoma, su voz es distinta, más baja, más cuidadosa. Pasó algo que no les puedo explicar con palabras, no porque no quiera, porque las palabras no están hechas para eso. Es como tratar de describirle un color a alguien que nunca ha visto. Vi cosas, sentí cosas. Si él las estaba poniendo ahí, o si simplemente estaba abriendo una puerta que yo no sabía que tenía, no lo sé, intenta, a lo largo de los siguientes 37 minutos de grabación, describir lo que experimentó durante aquel contacto. Lo que surge es fragmentario, circular, a veces contradictorio, que es paradójicamente lo que hace que se sienta creíble. Un farsante construye una narración coherente. Walter Hayes está intentando traducir algo para lo cual no tiene vocabulario, y el fracaso de su lenguaje se siente como la prueba de algo real. Describe imágenes, no visiones exactamente. Comprensión, dice, en forma de imágenes, distancias. Entendió las distancias de una manera que hacía que la distancia entre la Tierra y la Luna se sintiera como el espacio entre 2 sillas contiguas. Describe un patrón. Una sensación de patrón tan omnipresente y tan intrincada que su propia vida, su infancia en Dothan, sus 14 meses en Roswell, su colocación en aquel edificio en aquella mañana, de pronto se le apareció no como un accidente, sino como otra cosa, no como un destino, aclara con cuidado, algo más mecánico que el destino, algo más parecido a la precisión. Como si me hubieran colocado ahí, dice, no elegido, colocado, de la forma en que uno coloca una herramienta donde va a necesitarla. El contacto duró, según su cálculo, entre 2 y 15 minutos. El tiempo, dice, se estaba comportando de manera extraña. El ser ya no estaba para el 1 de agosto. Walter no sabe cómo. Llegó la mañana del 20º día y el edificio 84 estaba vacío. No reorganizado, no desocupado con la deliberación de un traslado. Vacío. Las sillas plegables seguían ahí. La mesa seguía ahí. La lona que había cubierto al cuerpo inmóvil estaba doblada con cuidado en un rincón. Pero todo lo demás, los seres, el equipo que los había rodeado, el pequeño grupo de personal médico y de observadores que habían ocupado la periferia de la sala durante las visitas de Walter, ya no estaba. La puerta estaba sin llave. Entró. Se paró donde se había sentado durante 19 mañanas. Miró la silla donde él había estado sentado. Me quedé ahí parado un largo rato, dice, y sentí. Esto va a sonar a nada. Sentí que me había perdido de algo importante, como si hubiera estado a punto de entender algo y me lo hubieran quitado antes de que pudiera terminar de entenderlo. A la mañana siguiente lo reasignaron a patrullar la cerca, sin interrogatorio de salida, sin reconocimiento oficial de aquello en lo que había participado. El mayor apareció una vez más brevemente y le dijo, y este es el recuerdo exacto de Walter hijo.
Lo mejor que puedes hacer por ti mismo y por tu país es olvidar que alguna vez te llamaron. Esa frase, olvida que alguna vez te llamaron, nunca la olvidó. Se pasó 47 años sin olvidarla. La acumulación de todo lo que vino después, una carrera, un matrimonio, hijos, nietos, las largas y ordinarias décadas de una vida vivida en el suroeste estadounidense, nada de eso desplazó lo que había ocurrido en el edificio 84. Si acaso, el peso mundano de la vida corriente lo hizo más presente, más insistente. Cuando cargas con algo así, dice Walter, ya no lo puedes soltar. No puedes dejar de ver lo que te pusieron detrás de los ojos. Lo intenté, dice en voz baja. Dios sabe que lo intenté. Mientras más me adentré en el registro secundario, en la documentación fragmentaria que rodea a los hechos conocidos de julio de 1947, más emergía un patrón específico. Y ese patrón no se repite de vez en cuando, se repite con una consistencia inquietante. El personal que estuvo destinado en Roswell en el verano de 1947 y que más tarde intentó hablar en público, no en libros, no en espacios sensacionalistas, sino en declaraciones juradas, en grabaciones del hecho de muerte, en cartas a congresistas y senadores que fueron discretamente devueltas al Departamento de Defensa. Comparte un conjunto de experiencias posteriores notablemente uniforme. Reasignación pocas semanas después del suceso. Separación de los compañeros que habían servido a su lado. Carreras que o bien terminaron de manera prematura o bien fueron elevadas de formas que los aislaban del mundo civil. Y casi de manera universal, un periodo al que Walter llama los años del olvido, un lapso típicamente de 5 a 10 años después de Roswell, en el que sus recuerdos del suceso se volvían extrañamente inaccesibles. No reprimidos, señalan varios de ellos con cuidado. No una amnesia traumática que tiene una textura reconocible, algo casi administrado. Walter Hayes describe ese periodo como la sensación de intentar recordar un sueño en medio de otro sueño. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántos otros hubo? ¿Cuántos Walter Hayes, hombres y mujeres comunes colocados con precisión, que sostuvieron algo extraordinario en sus manos y que después fueron reasignados a patrullar la cerca y a los que se les dijo que olvidaran que alguna vez los llamaron? No lo sabemos. Puede que nunca lo sepamos, porque la evidencia humana específica y granular de la experiencia individual, no fue preservada, fue dispersada. Los hombres murieron, las grabaciones se degradaron, las cartas se perdieron o fueron confiscadas, o sencillamente nunca se escribieron, porque a las personas que debieron haberlas escrito se les convenció de alguna manera de que su experiencia no era la clase de cosa que uno pone por escrito. Y ahí es donde la versión oficial se vuelve imposible de aceptar tal cual. No porque mienta abiertamente, sino porque deja a estas personas completamente fuera. No tiene una arquitectura para ellas, no fue diseñada para incluirlas. Y un registro que excluye de manera sistemática la evidencia humana más íntima de un acontecimiento no es un registro completo, es un registro seleccionado. Walter Hayes murió el 14 de noviembre de 1994. Donna Falk asistió al funeral en Deming. Fue la única persona presente que sabía lo que él le había contado. Ha compartido la cinta con 3 investigadores a lo largo de las últimas 3 décadas. Un número mantenido deliberadamente pequeño, explica, porque a ella no le interesa el escándalo, le interesa la preservación. La cinta existe, existen copias, su ubicación la conocen personas en las que ella confía, cerca del final de las 4 horas de grabación. Walter dice algo a lo que no dejó de volver, algo que no logro contextualizar de manera satisfactoria por más veces que lo reproduzca. Lo peor, dice, no es que se lo hayan llevado. Lo peor es que creo que él quería terminar. Creo que estaba tratando de darme algo específico, algo que sabía. Algo que vino hasta aquí sabiendo, y se nos acabó el tiempo. Y me he pasado la vida entera preguntándome cuál era esa última cosa. ¿Qué era lo que estaba tratando de entregarme al final? Si era algo pequeño o si lo era todo. Si estuve a punto de tenerlo todo y no me di cuenta. Hace una pausa. Pienso en el otro en el que estaba sobre la mesa. ¿En a dónde fue?
en si hay un lugar al que se fue, en si algo de lo que él sabía logró volver. Otra pausa. Espero que algo haya logrado volver. ¿Qué hacemos con Walter Hayes? Podemos descartarlo. Esa salida siempre está disponible. La salida limpia y sin fricción de descartarlo. Un anciano moribundo que se pasó 47 años construyendo un recuerdo a partir de la culpa, de la nostalgia y de esa necesidad humana común de haber formado parte de algo más grande que uno mismo. Podemos hacer eso, pero yo sigo volviendo a las manos. Él empieza por las manos, no por los ojos, no por la cabeza. Las manos cansadas, va ahí primero. De la forma en que un hombre va al detalle que más fuerte lo golpeó, el detalle que se le quedó incrustado, antes de que tuviera tiempo de convertirlo en algo presentable. Y sigo volviendo a la frase que usa, no una vez sino 4 veces a lo largo de 4 horas. Siempre sin que se la pidan, siempre con la misma inflexión, estaba tratando de darme algo, no comunicar, no transmitir, no hacer una señal, dar. ¿Qué era? ¿Qué conocimiento llegó hasta aquí? Viajó la distancia que sea que esa distancia represente y luego se sentó en silencio en una silla plegable dentro de un edificio de concreto en Roswell, Nuevo México, esperando con paciencia a que un muchacho de 23 años de Dothan, Alabama, fuera colocado lo bastante cerca como para recibirlo. ¿Qué fue lo que estuvo a punto de sernos entregado a todos nosotros en aquellos 19 días, antes de que todo quedara en silencio y la lona quedara doblada en el rincón y la puerta quedara sin llave? ¿Y cuántos otros edificios hay? ¿Cuántas otras sillas? ¿Cuántos otros momentos en los que algo esperó con la paciencia del tiempo profundo a que una mano humana se estirara de vuelta y luego fue retirado antes de que se pudiera decir la última cosa? Walter Hayes murió sin saber qué fue lo que estuvo a punto de entender. No estoy seguro de que se suponga que nosotros debamos saberlo tampoco, pero me encuentro incapaz de aceptar que no se haya perdido nada. Algo se perdió en el edificio 84, en una mañana de principios de agosto de 1947, cuando un hombre de 23 años llegó a su turno y encontró solamente una lona doblada y silencio y una silla apuntando hacia una pared vacía. ¿Qué era eso? Sigue siendo, hasta este momento, completa y quizá deliberadamente desconocido.